Vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria e Innovación. Como viene siendo costumbre, el primer punto del orden del día lo dejamos para el final de la comisión y pasamos al punto número 2, que es comparecencia del presidente de la Sociedad Pública Ciudad del Motor de Aragón, Motorland Aragón, a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, al objeto de informar sobre cómo va a afectar a las cuentas públicas de la comunidad autónoma el desarrollo de las grandes competiciones de Motorland y qué previsión de resultados económicos espera la sociedad para los ejercicios de esta legislatura. Para comenzar, tiene la palabra, por un tiempo máximo de 10 minutos, el señor presidente de la Sociedad Pública Ciudad del Motor de Aragón, Sociedad Anónima. Señor Aliaga, cuando quiera puede empezar. Gracias, señor presidente, miembros de la mesa, señorías. Una vez más, tengo el honor de comparecer ante esta comisión para informar sobre la comparecencia que fue solicitada por Izquierda Unida de cómo va a afectar las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón el desarrollo de las grandes competiciones de Motorland y qué previsión de resultados económicos espera la sociedad para los ejercicios de esta legislatura. Bien, en primer lugar, me gustaría agradecer expresamente, ya que en el Pleno no tuve ocasión de hacerlo, el apoyo mostrado por los grupos parlamentarios en estas Cortes en relación con la PNL 204 del 2012 sobre la consolidación del proyecto de Motorland, por el que manifestaron su decisión de que el Gobierno de Aragón continúe su apoyo y respaldo a la ciudad del motor de Aragón, potencie su promoción internacional como medio para captar proyectos de interés científico y tecnológico, así como que potencie las pruebas a celebrar en el circuito de manera que incida positivamente en el desarrollo socioeconómico del proyecto. Repito, como no tuve ocasión de hacerlo en el Pleno, manifiesto mi agradecimiento no solo para este presidente, sino para el equipo de Motorland por ese apoyo explícito de todos los miembros parlamentarios de las Cortes de Aragón. Esta observación, en primer lugar, me gustaría, a sus señorías, precisar el concepto de grandes competiciones a que hace referencia, en este caso, el motivo de la comparecencia. Habla del desarrollo de las grandes competiciones. En primer lugar, para centrar lo que entienden o entiendo que sus señorías puedan pensar de las grandes competiciones, quizá pensar que en la sociedad ha organizado y se siguen organizando competiciones todos los años. Efectivamente, en el año 2010 se organizaron 29 competiciones en el circuito de Motorland. En el año 2011 se organizaron 39 competiciones. Competiciones son pruebas del calendario nacional, internacional, de diversas modalidades, desde karting, desde motociclismo, Campeonato de España de Velocidad, otras competiciones, y en el año 2012 hasta la fecha 31 carreras o competiciones. Hay que tener en cuenta, pues, que eso hace que la ocupación del circuito, como ya se ha señalado en varias ocasiones, sea de un elevado número de días al año, no solo en el apartado de lo que me estoy refiriendo, que son las competiciones, carreras o competiciones, sino que, curiosamente, y este es el que de los 55 fines de semana anuales, solo nos quedan disponibles 4 fines de semana, que no son operativos, como es Navidad, Año Nuevo o Reyes, y en ocasiones el fin de semana de las fiestas del Alcañiz. El resto de prácticamente de los fines de semana, siempre en el circuito hay alguna otra competición o pruebas o test o tandas que se organizan por usuarios habituales del circuito. Así pues, en el año 2012, por decirlo a modo de resumen, 48 de los 55 fines de semana el circuito estará ocupado entre lo que son competiciones oficiales, competiciones no oficiales y alquileres de pista para otros usos. La proporción, pues, de utilización del circuito es de un 60% para competiciones y un 40% para la realización de test, tandas, pruebas técnicas, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos al menos a nuestro juicio, las competiciones? Las grandes competiciones con impacto internacional, entendemos quiero entender que sus señoras se refieren a las 3 pruebas que tienen trascendencia internacional, como son la World Series by Renault,
contrato que es, como saben, y disponen sus señorías en la documentación que les hemos remitido, tiene vigencia hasta el 2014, la Superbike, que tiene contrato vigente hasta el 2013, y la MotoGP, propiamente dicha, que tiene contrato vigente con como saben, con la última adenda firmada que también hemos remitido a petición suya, solicitado información, contrato vigente hasta el 2016. ¿Por qué? ¿Por qué estas grandes competiciones? Entiendo que el resto de competiciones no son, o entiendo que no serán del interés de sus señorías. En primer lugar, porque estas competiciones han sido un elemento clave para promoción del circuito de velocidad en el ámbito internacional. En segundo lugar, porque estas grandes pruebas o competiciones significan la proyección internacional de un nuevo concepto que está apareciendo en Aragón, que es el turismo del motor. No había en Aragón turismo del motor prácticamente, y hoy, gracias a estas grandes competiciones, ha aparecido un nuevo concepto, un nuevo nicho de mercado también para turismo receptor, que es el turismo de motor. En tercer lugar, porque gracias a estas competiciones y a esa presencia internacional del circuito y a ese conocimiento que se ha hecho del circuito a nivel nacional e internacional, ha sido clave para que algunas empresas hayan venido al parque tecnológico. También es verdad que gracias a esas competiciones, en cuarto lugar, hemos tenido ocasión de captar clientes tanto para los circuitos de tierra, karting, de velocidad, como a clientes para el desarrollo del parque tecnológico. Y, en definitiva, gracias a estas competiciones intentamos consolidar el espacio tecnológico deportivo de lo que es la ciudad del motor como un elemento clave en el desarrollo socioeconómico complementario a otras actividades del Bajo Aragón, de la comarca, y también, lógicamente, con un elemento más clave como un proyecto estratégico también de la Comunidad Autónoma de Aragón. Me voy a centrar en el análisis de las tres competiciones, de la documentación que tiene en su poder, en esas 79 contestaciones a la información que nos han pedido por escrito en comparecencias. Creo que conocen exactamente cuáles son los contratos, pero empezaré en primer lugar con la Superbike. La Superbike es un campeonato del mundo de motos derivadas de series, es decir, son motos derivadas de series que luego se comercializan. Son 7 las grandes marcas que compiten en el campeonato Superbike, los fabricantes de esas marcas, y además compiten, lógicamente, cuando en una moto se integran fabricantes de equipos, componentes, auxiliares, todo lo que significa la industria asociada al gran fabricante de motocicletas. Y es una prueba actualmente única en España, luego únicamente se celebra en Alcañiz, y hay 14 pruebas a nivel mundial, es decir, que Alcañiz, Motorland, Aragón está entre las 14 pruebas del mundo de esta modalidad, que es el paso anterior, por decirlo, a lo que es la gran especialidad de la moto de prototipo, que es la MotoGP. Saben que el contrato tiene una duración, se han celebrado el 11 y el 12, tiene una duración hasta el 2013, esos son los acuerdos que tenemos firmados, y la competición es seguida por 98 canales de televisión y unos 200 periodistas que presencian la prueba in situ y que reportan a las revistas nacionales e internacionales de motociclismo, de piezas, partes, componentes, etcétera, etcétera. Esa es una prueba, pues, como digo, que nos potencia y nos proyecta el circuito como un circuito también especializado, y que nos potencia el parque tecnológico en el mundo internacional de lo que es el mundo de la moto, de los grandes fabricantes de series. Esta cuestión no deja de tener su importancia, ya que la propia Asociación Nacional ANESDOR de Fabricantes de Motocicletas está presente en el Moto Engineering Foundation, en la fundación con el parque, y además esto nos ha hecho que la Federación Internacional de Motociclismo, la FIN, también tenga sus conexiones con el circuito de Alcañiz. Otra de las pruebas, de las grandes pruebas, por decirlo de alguna manera, eventos internacionales, es la World Series by Renault. Efectivamente, esta es una prueba que organiza el 4º fabricante de vehículos automóviles del mundo, es decir, saben cuál es el ranking: Toyota, General Motors, Volkswagen, Renault, y es una prueba que, cuando se decidió optar por este tipo de pruebas,
fue para presentar el circuito internacionalmente. Saben que se organizó el primer año en el 2009. Hemos hecho las ediciones 2009-2010, se prorrogó 2011 y 2012 y hay una adenda firmada hasta el 2015 y lo que pretende es no hacer el circuito un circuito solamente especializado en la motocicleta, sino dar la amplitud de que es un circuito versátil y que puede acoger igualmente las pruebas automovilísticas. La World Series tiene 8 pruebas internacionales, 2 de ellas se celebran en España, en este caso compartimos con Cataluña y Aragón esas 2 pruebas de España y luego el impacto mediático, pues como saben, también llega a 88 millones de telespectadores y también cada año, cuando la World Series se celebra en Aragón, son más de 200 los periodistas acreditados. Esto nos ha permitido que, derivado de esta presencia de la World Series, la propia Renault ha usado el circuito para otras pruebas de vehículos. Incluso las grandes marcas que soportan la World Series, como son uno de los fabricantes líderes de neumáticos, como Michelin, en lubricantes para la competición ELF o BRM, referentes mundiales del sector, hayan utilizado fuera de lo que es la competición el circuito. Lógicamente es una prueba que fue la primera prueba que se celebró a nivel internacional en el circuito y que todo el mundo reconoce que es la antesala de la Fórmula 1. Quien no ha pasado por la World Series de Renault es difícil que acceda a la Fórmula 1, así como Vettel y Alonso han sido antes ganadores de la World Series, el propio Alguersuari o el propio Kubica han sido personas que han pasado. Sirvió y fue el primer escaparate de proyección mundial de lo que es el complejo Ciudad del Motor de Alcañiz para promocionar y conseguir al final lo que conseguimos, que en aquellos momentos Dorna se fijara en el circuito por sus características técnicas y lo que desembocó en la petición por parte de Dorna, que es el organizador del campeonato de MotoGP a nivel mundial, que nos propusiera en aquel año 2010, en el mes de febrero, ser circuito reserva ante los problemas que se planteaban con la terminación del circuito húngaro. A raíz de esas cuestiones, del escaparate que significaba que pudiéramos acoger la World Series, como digo, ya el circuito se dio a conocer recién terminado en el 2009 y ya pasamos a la otra gran prueba internacional, que es la MotoGP. Es evidente que cuando se nos elige como circuito reserva en el 2010 y propicia el primer campeonato del mundo que celebra en Aragón, ya entramos en la esfera internacional, como digo. Así pues, esa prueba es clave en el 2009 para que el circuito técnica y deportivamente sea conocido en el mundo, sea conocido por la Federación Internacional de Motociclismo y la Federación Internacional de Automovilismo, y a partir de ese momento, pues ya saben que la MotoGP es el espacio donde los mejores pilotos del mundo, con los mejores prototipos y los mejores avances tecnológicos, compiten en ese campeonato del mundo de velocidad. No les voy a repetir lo que ya conocen. El impacto mediático de la MotoGP son más de 500 millones de impactos medidos y testados, de los cuales 300 millones son impactos televisivos, con la retransmisión a través del mundo entero, y otros 200 millones de impactos corresponden a la prensa. Baste solo las páginas que han dedicado los periódicos, no solo internacionales, sino los periódicos deportivos y las revistas deportivas españolas, calificándolo en muchos casos como uno de los mejores circuitos del mundo. Señor consejero, tendrá que ir terminando. El desarrollo de las grandes pruebas son claves, y han sido claves para el desarrollo de otras competiciones. Voy terminando, porque conseguimos con eso 2 cosas: prestigio como organización para ser capaz de organizarla, y promoción a nivel nacional e internacional por los impactos. Y así, claramente también como uno de los elementos clave para situar hacia el futuro en un ranking, una posición ventajosa de salida al parque tecnológico. Al año pasan por Motorland más de 15.000 usuarios de pistas, señorías, es decir, que salen a rodar con vehículos, con coches, con motos, a probar amortiguadores, neumáticos, de los cuales, y esto es importante, el 70% son extranjeros. Este año 2012, el ranking que llevamos es que más del 80% de las personas que han usado el circuito son personas extranjeras: austriacos, alemanes, franceses, australianos, rusos. La afluencia de público a los eventos
celebrados en Motorland, el año 2009 123.000 personas, el año 2010 198.000, el año 2011 220.000 y estamos esperando a cerrar el año 2012 porque tenemos también el nivel de ocupación casi prácticamente cerrado hasta final de año con el circuito y daremos la cifra. Motorland se ha consolidado como un elemento catalizador de inversiones privadas, de ahí que sirvan de ejemplo las 300 nuevas plazas hoteleras, entre otras consideraciones que se han establecido en lo que es la comarca del Bajo Aragón y alrededores. En el periodo comprendido entre el 2009 y 2011 se han producido 213.900 pernoctaciones como consecuencia de las personas que han acudido a Motorland, tanto como corredores, visitantes o personal técnico. Y el gasto total de los visitantes a Motorland en ese periodo de 3 años asciende a 80 millones de euros, de los cuales alrededor de 2/3 partes de los 80 millones de euros han tenido lugar en los 2 grandes eventos que han sido MotoGP del 2010 y 2011. A falta de contabilizar datos 2012, ya tenemos pues que el impacto de esas grandes competiciones, los 2/3 de los 80 millones de euros, corresponden tanto a MotoGP como del año 2010-11. Más de 4.000 personas componían el paddock que se alojaban durante más de una semana, tanto en hoteles de Alcañiz y alrededores, Fraga, Caspe, como en Zaragoza. Hubo gente que se tuvo que alojar en Zaragoza en esta MotoGP. La celebración pues, de estas competiciones es uno de los acontecimientos más importantes y que conllevan una mayor trascendencia internacional por la que se conoce y ubica Aragón fuera de nuestras fronteras. En cuanto a la pregunta concreta, como bien saben sus señorías, la información puntual que han ido recibiendo en las 89 iniciativas a las que hemos contestado, tanto escritas, orales, tienen los datos suficientes para extraer una conclusión que es clara. Las pérdidas contables de lo que cuesta organizar estos 3 grandes acontecimientos al año suponen en torno a unos 7 millones de euros. Pérdidas contables, porque luego me referiré, si el presidente me permite unos minutos, cifra similar a la que se obtiene, y lo digo aquí delante de todos ustedes, en otros grandes premios que celebran en Cataluña o en Jerez. Es decir, el déficit contable de la organización de estos grandes premios, porque el impacto, y así lo explicaré, en la matriz de contabilidad social de los inputs y outputs y la economía generada, baste solo el consumo de los 80 millones de euros que se han producido en los 3 años, con lo cual estas pruebas, a nuestro juicio, son fundamentales. Ahora bien, hemos de distinguir, en relación con las cuentas públicas a las que hace referencia la pregunta, 2 conceptos claramente diferenciados. Por un lado, el déficit contable, que es el que ustedes conocen y que les he comentado, esos 7 millones de euros al año, y otra es el output económico, es decir, el impacto de la celebración de estas pruebas de la economía aragonesa. El Gobierno de Aragón, con los datos que dispone el Instituto Nacional Aragonés de Estadística, la economía aragonesa habría generado, como consecuencia de los 138,7 millones de euros que se han invertido en Motorland entre los años del 2002 al 2011, habría generado con esa inversión 972 millones de euros brutos en términos de producción de renta y gasto. En términos de producción de renta y gasto, como conocen en los términos económicos, lo cual supone que por cada euro público gastado, la economía aragonesa habría generado 6 euros en términos de producción, renta y gasto. Si atendemos únicamente al efecto generado en el conjunto de las ramas productivas, el output generado en las mismas, derivado de la puesta en marcha y existencia de Motorland, habría sido 555 millones de euros, lo que supone que por cada euro público gastado, el tejido productivo habría generado 3,1 euros. A modo de conclusión, podemos decir, por tanto, que el gasto público efectuado en Motorland quedaría justificado, dados los resultados obtenidos. De hecho, este tipo de inversiones y gastos en proyectos estratégicos, además de los efectos de por sí mismos generan en la economía, implican una atracción de público que amplifica los efectos del gasto público realizado. No cabe duda, pues, y voy terminando, señoría, por tanto, de que en la actualidad el sector turístico, derivado en este caso de la importancia y la presencia de Motorland en ese territorio, con ese nuevo yacimiento o foco de atracción de turismo, constituye un importante foco dinamizador de la actividad económica
y a la vez que contribuye al desarrollo económico más equilibrado territorialmente y a la fijación de población. En cuanto a la previsión de resultados, si la afluencia de visitantes es similar a la del periodo analizado, serían similares resultados. Es decir, la inversión, una vez construido el circuito, la inversión para mantener esa previsión de input y de output y de generación de economías sería similar, como digo, con los resultados obtenidos en estos ejercicios. Por resumir, pues el importe, el déficit contable sería unos 7 millones de euros con la presencia de todas estas pruebas, pero, como he dicho, en estos 3 años ya se han generado 80 millones de euros en gasto que se realiza, y la inversión generada, teniendo en cuenta lo que les decía, los datos de los 972 millones de euros desde que el proyecto de Motorland está en marcha. Me podré extender más en los contenidos del estudio porque hay actividades económicas como la construcción, la hostelería, los transportes, las comunicaciones que se han venido más beneficiadas, se han visto más beneficiadas de otras ramas de actividad. Pero, en resumen, consideramos que la presencia de estos acontecimientos internacionales, aparte de la proyección y la consecuencia que ha tenido en la posicionamiento de lo que es la ciudad del motor a nivel nacional e internacional, es el eje para que en el futuro se desarrollen otras actividades de carácter tecnológico en el parque y sobre todo, es el eje para mantener ese proyecto con un proyecto clave estratégico de desarrollo de Baja Aragón, cuyos efectos se extienden más allá de lo que es la propia ciudad del motor, Alcañiz, la comarca, incidiendo en las otras comarcas limítrofes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Concluida esta exposición, se podría suspender la sesión por un tiempo máximo de 30 minutos. Entiendo que no hace falta. Por lo tanto, pasamos a la intervención de los diferentes grupos parlamentarios. En este caso, empezamos por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que tiene un tiempo máximo de 8 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Aliaga, y gracias por su comparecencia y por la explicación que nos ha dado detallada de lo que son los grandes eventos que se celebran en la ciudad del motor, en Motorland. Le he de decir que de su comparecencia recojo los últimos 3 minutos donde realmente ha centrado, desde mi punto de vista, el interés que tiene Izquierda Unida con respecto a esta comparecencia, que tiene por objeto informar sobre cómo va a afectar a las cuentas públicas de la Comunidad de Aragón el desarrollo de las grandes competiciones de Motorland y qué previsiones de resultados económicos espera la sociedad para los ejercicios de esta legislatura. Conocemos perfectamente lo que es el Gran Premio de MotoGP, conocemos perfectamente lo que es la World Series de Renault y conocemos perfectamente lo que es la Superbike. Es más, aunque no lo crea, en Izquierda Unida también estamos militantes y cargos públicos que nos gusta la competición, que nos gustan las motos, hasta incluso en mi caso me gusta Pedrosa, aunque se suele caer con mucha frecuencia y afortunadamente se levanta y continúa. Espero que nos ocurra también eso a nosotros. Dicho esto, decirle que lo que pretendemos con esta comparecencia no es otra cosa que poner sobre la mesa el momento que estamos padeciendo de crisis, de recesión económica, de forma paralela con el momento que en estos momentos está disfrutando la ciudad del motor, que en estos momentos está disfrutando la sociedad pública Motorland. Lo que nosotros pensamos es que la comunidad autónoma es una comunidad pobre y no puede sostener esta política de grandes eventos. Lo que nosotros pensamos es que no es momento de seguir invirtiendo cantidades ingentes de dinero en la ciudad del motor. Hemos hecho una revisión de las cuentas de acuerdo a lo que hemos tenido sobre la mesa con respecto a los resultados de las cuentas económicas de la ciudad del motor. Usted sabe que en el 2010 hubo unas pérdidas de 2.311.000 euros y que en el 2011 hubo unas pérdidas de casi 5 millones de euros. Usted sabe, además, que las deudas a corto plazo en el ejercicio 2011 alcanzan
casi 18 millones de euros y que las deudas a largo plazo alcanzan cerca de 10 millones de euros. Además, el problema es que esta sociedad está dentro de una corporación empresarial, que usted la conoce, que es la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que en estos momentos tiene unas deudas a corto plazo con entidades financieras de 250 millones de euros y unas deudas a largo plazo también con entidades financieras de 193 millones, es decir, 445 millones de euros. Y usted sabe que las grandes competiciones lo que están reportando en estos momentos de cara a las cuentas públicas de la Comunidad de Aragón es un déficit de más de 12 millones de euros. Entendemos que tengan que justificar que hemos tenido 500 millones de impactos y que eso es positivo para Aragón. No lo vamos a dudar, pero les recuerdo que los 500 millones de impactos no han hecho posible que las pernoctaciones en la provincia de Teruel puedan subir, sino lo contrario. En el 2011 las pernoctaciones han bajado de forma muy considerable. Sé que me podrá después apreciar que hubiera sido peor si no hubiera estado, evidentemente, Motorland o no se hubieran disputado estas pruebas deportivas. Pero también le he de decir que muchas veces argumentamos esto y argumentamos el empleo cuando resulta que en municipios cercanos a Alcañiz, muy cercanos, con hoteles presentes, han tenido que reducir la plantilla a la mitad porque no hay volumen de negocio en el actual momento de crisis económica. Y además, usted sabe que la ciudad de Alcañiz no ha sido capaz de tener un porcentaje de empleo neto, o dicho de otra manera, la tasa de desempleo sigue siendo la tasa media de las ciudades de más de 10.000 habitantes en la Comunidad de Aragón. Ni tan siquiera ha sido capaz con este proyecto de contribuir a tener una tasa sustancialmente inferior a lo que ha sido la tasa de desempleo de otras ciudades de más de 10.000 habitantes. No quiero que piense que es que Izquierda Unida está en contra de Motorland. Usted sabe que apoyamos la proposición no de ley del último pleno aquí en las Cortes de Aragón. Pero también sabe que en esa proposición no de ley no ha leído usted que había un tercer punto donde decía potenciar el número de pruebas a celebrar en el circuito de tal manera que se incida positivamente en el desarrollo socioeconómico del territorio y que desde Izquierda Unida se incorporó una enmienda donde veníamos a decir a continuación siempre que sean viables deportivamente y sostenibles económicamente y no impliquen déficit en las cuentas de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sensación que da es que si ustedes mañana pudieran firmar un acuerdo para la Fórmula 1, mañana lo firmarían de cabeza. Y es lo que creemos nosotros que en el momento que estamos no debemos de hacer. Y a partir de ahí lo que pretendemos es intentar aportar a un debate muy importante en esta comunidad, como son los grandes proyectos como Motorland. Ojo, que diferenciamos. Esto no es una entelequia como lo de gran escala que nos propusieron. Aquí hay un proyecto serio y ese proyecto lo aprobamos y ese proyecto lo defendemos y ese proyecto lo arropamos. Pero lo que no podemos hacer es seguir arropando la política de grandes eventos en la situación económica que padece la Comunidad de Aragón. Dicho de otra forma, ¿por qué si hay dinero y cantidades ingentes para este proyecto y para otros proyectos de sociedades públicas también, no hay dinero y están teniendo dificultades para pagar la nómina y para pagar la luz? ¿O por qué cada vez hay más ciudadanos en el Bajo Aragón y en la provincia de Teruel que se preguntan por qué los servicios públicos básicos no se prestan en condiciones y cada vez hay más recortes cuando al lado hay un proyecto donde se introducen cantidades ingentes de dinero? ¿Por qué no ese dinero puede ir destinado a un proyecto que ustedes también lo defienden y que ustedes lo han potenciado, pero ahí solamente se ha quedado como es el Hospital de Alcañiz? Y esas preguntas son también las que nos hacemos desde Izquierda Unida. Usted sabe que ha sido un batacazo el Gran Premio de MotoGP de este año. Podrán decir que como consecuencia de la climatología, podrán decir que como consecuencia de el momento en el que se celebra inmersos en la crisis.
Pero lo cierto es que desde el 2010, que se celebra el primer Gran Premio de MotoGP, hasta el 2012, las cifras han ido decreciendo. Es más, lo que ustedes han ahorrado por la presión de los grupos parlamentarios de la oposición de modificar a la baja el contrato con Dorna Sport no justifica el dinero que ha dejado de entrar de las no entradas que desgraciadamente no se han vendido. Dicho de otra forma, el millón o millón y algo de euros que para el ejercicio 2012 se va a bajar no va a cubrir evidentemente las pérdidas de las entradas que ustedes tenían como previsión. Por lo tanto, seguimos acumulando más déficit. Y claro, podemos seguir acumulando déficit. Desde Izquierda Unida somos muy conscientes de que hay proyectos que son deficitarios y que desde lo público se tiene que ayudar. Este es uno. Pero lo que no podemos hacer es, en una sociedad donde tenemos más de 50 empresas públicas, unas que disfruten no de un plato, de 3 platos, y otras ni tan siquiera tengan postre. Y en ese sentido corresponde a la responsabilidad de todos los parlamentarios, evidentemente, fiscalizar, controlar y plantear iniciativas. Hemos planteado muchas iniciativas con respecto al proyecto de Motorland. Algunas hemos tenido suerte. Por ejemplo, pedimos que se revisara el contrato a la baja. No nos lo aprobaron, pero después lo trabajaron. Que sepa usted que lo mismo que ha ocurrido en Aragón ha ocurrido en los demás circuitos de toda España, que no ha sido mérito solamente del Gobierno de Aragón, sino es mérito de que en el momento en el que se está es evidente que la empresa concesionaria de los derechos tiene que poner sobre la mesa un replanteamiento del contrato y, evidentemente, la exigencia de cada uno de los gobiernos donde hay implantados circuitos hace que al final se corrijan las cifras. Pedimos que no se firmaran más contratos con cláusula de confidencialidad. Se aprobó. Esperamos que se cumpla. Pedimos que se hiciera un informe, sin desmerecer el que realizó la Cámara de Comercio de Teruel, un informe más completo. No se ha hecho hasta la fecha un informe independiente donde podamos programar qué es lo que evaluamos. No se ha hecho todavía. Es evidente que seguiremos planteando iniciativas. De hecho, hemos pedido cuáles han sido las entradas que se han vendido en los 3 campeonatos que se ha celebrado en MotoGP y la repercusión económica en cuanto a los ingresos de esas entradas. No se nos ha facilitado todavía, pero evidentemente se nos facilitará. El problema que tenemos sobre la mesa es que al final nos corresponde evaluar si la rentabilidad social en este momento tiene que ir en la dirección de este proyecto o de otros proyectos. Y desde Izquierda Unida pensamos que es el momento de no pensar que gracias a que fuimos circuito reserva, a partir de ahí se transforme en una exigencia y sin que exista MotoGP no puede funcionar la ciudad del motor, porque entonces se demostraría que habremos construido un proyecto que no era el que se diseñó inicialmente. Y por eso estamos en disposición de pedir que reflexione el Gobierno y que no estamos hablando en estos momentos de Superbike y de la World Series. Estamos hablando de la principal prueba que tiene el mayor déficit y que los mayores problemas en el sentido económico. Es que se haga un replanteamiento sobre esta cuestión. Pero mire, la gota que colma el vaso, y se lo vamos a decir con toda claridad, es el informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2010 elaborado por la Cámara de Cuentas. Ustedes presentaron 52 alegaciones a ese informe, de las cuales 46 se las rechazaron, 5 las aceptaron y 1 se la aceptaron parcialmente. Ese informe, para que usted lo conozca, ahora siendo presidente y entonces siendo también miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Ciudad del Motor, presentó tarde en el registro mercantil sus cuentas. Eso es indiferente, no es un problema mayor. Pero no presentó los contratos importantes para que se evaluaran por el Tribunal de Cuentas, como es el Gran Premio de MotoGP o la Superbike. Además, señor Romero, tendrá que terminando. Voy terminando. Además, hay carencias en los pliegos de contratación. Bueno, confiamos que no hayan sido intencionadamente, porque hay criterios muy imprecisos. Hay excesiva dependencia de los recursos públicos de la Comunidad de Aragón. Además,
en la contratación de personal no consta la autorización previa de la corporación empresarial, que es un requisito de la Ley de Presupuestos. Además, en el anuncio que se hace referencia a la contratación de personal, no salen los criterios ni la empresa que les va a contratar en esos anuncios. Y además se selecciona al segundo, en alguno de los casos, de los candidatos propuestos por la empresa consultora sin motivación alguna, por lo que se acredita el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Eso en las 25 o 30 páginas dedicadas a la ciudad del motor lo podrá ver. Además, dice que la deuda sigue creciendo y lo que más nos preocupa es que se haya utilizado dinero del Fondo de Inversiones de Teruel, dinero público que debería haber sido para inversiones, se haya utilizado para gasto corriente, para pagar la publicidad, para pagar a Dorna Sport. Si a eso le sumamos que encima sacan pecho, y permítame esta expresión, que hasta incluso algún consejero de esta sociedad, me atrevo a decir, un consejero de su partido, que además es el presidente de su partido en la ciudad de Alcañiz, dice textualmente: me importa un pimiento si el Tribunal de Cuentas dice que la partida económica salió del FITE o de donde tuviera que salir. Hombre, creemos que a lo mejor tendría usted que pedirle a este señor que no estuviera, evidentemente, en el Consejo de Administración de la Ciudad del Motor, por mucho que le guste y viva el motor y las competiciones en el municipio de Alcañiz, en la Ciudad del Motor. Cuando todo esto ocurre, lo que nos ocurre a nosotros es que nos preguntamos, y leo textualmente: acusan al PAR de funcionar a golpe de talonario y basarse en la compra de personas para completar listas y el mantenimiento de estómagos agradecidos. La maquinaria del PAR se mantiene gracias al clientelismo, pero con gran escasez de ideas. Esto lo dicen nuevas generaciones del Partido Popular de Alcañiz, pero es cada vez más la gente que opina que hay falta de transparencia en el proyecto de la ciudad. Le pido al presidente, si no le importa, al igual que lo ha hecho el señor consejero, que me deje 2 minutos para poder terminar. Al consejero le he dejado el doble de tiempo, han sido 20, y usted en este momento lleva ya 16 minutos, que es el doble de su tiempo. Termino. Así que le apremio a que termine rápidamente. Termino. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez es más la percepción de gente que cree que no están siendo claros con este proyecto. Y por eso le pido, ya no como presidente de la Ciudad del Motor, sino también como secretario general del Partido Aragonés, que tome cuenta de lo que está ocurriendo, que además intente y haga todo el esfuerzo para cambiar esa percepción, y le pregunto si en el momento en el que estamos y con la que está cayendo y con los recortes, los ajustes y la austeridad que ustedes preconizan, si en estos momentos tenemos que seguir continuando con estas grandes pruebas, especialmente con la prueba de MotoGP. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Ya la intervención por 5 minutos. Representante de Chunta Aragonesista, que entiendo que serán 10 minutos. Cuando quiera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente de la Sociedad Pública Ciudad del Motor, por su explicación. Ha empezado usted recordando la votación que hubo en el último pleno sobre una proposición no de ley del Partido Aragonés. Quiero recordarle que hubo unanimidad en algunos puntos. En el último punto no hubo unanimidad. Nosotros, usted lo sabe, no estamos de acuerdo en incrementar el número de pruebas por incrementar. Nuestro planteamiento es apoyar especialmente el aspecto tecnológico, el parque tecnológico, pero sabe que otras cuestiones no las apoyamos. Creo, señor presidente de la Sociedad Pública Ciudad del Motor, que deberían cobrarle desde las Cortes de Aragón el alquiler de esta sala por la propaganda que acaba de hacer usted, porque ha estado usted 20 minutos hablando, ha estado como 15 o 16 minutos simplemente haciendo propaganda de Ciudad del Motor y se ha dedicado a contestar a las cuestiones de la comparecencia, pues al final, deprisa y corriendo, en 3 o 4 minutos. O sea que igual, si les mandan una factura, no la paguen con el Fondo de Inversiones de Teruel, que ya sabe que la Cámara de Cuentas luego les llama a ustedes la atención. Mire, esto es muy serio, le hacía esta broma. Siempre es un placer hablar con usted, además de estos temas, ya lo sabe. Usted no suele decir nada, se suele escabullir absolutamente, dice que manda mucha información. Cuando hablaba usted de que nos han mandado la adenda de Dorna, se refería a la que se firmó hace tiempo, no a la última, entiendo, porque la última yo la solicité hace ya mucho tiempo y todavía no la he recibido. Mire, yo me voy a centrar hoy además en lo que es propiamente la comparecencia solicitada,
que es las cuentas públicas y la previsión de resultados económicos. Yo tengo muchas ganas de hablar con usted sobre la revisión del contrato de Dorna, tengo muchas ganas de hablar con usted del tirón de orejas, por decirlo suavemente, que les ha pegado la Cámara de Cuentas, pero supongo que lo sabe, que mi grupo parlamentario ha solicitado 2 comparecencias para esta cuestión, comparecencias que nos han incluido en el orden del día de hoy. Por lo tanto, yo de estas cuestiones tendré mucho placer de hablar con usted. Espero que el día 30, en la próxima comisión, en las que sin duda se incluirán en el orden del día estas comparecencias. En definitiva, hoy de lo que hay que hablar, entiendo, señor presidente de la sociedad pública, es de números, de cuáles son esas pérdidas contables y, sobre todo, si está o no justificado, como usted dice, esas pérdidas contables. Yo le adelanto cuál es mi sensación. Mi sensación es la misma que cuando veía hace un par de días un programa en televisión y hablaba de cuando éramos ricos y nos contaban las barbaridades de infraestructuras que se hacían en determinados sitios cuando éramos ricos, y un momento en el que algunos lo cuestionábamos, pero la mayoría de la gente no lo cuestionaba. La sensación hoy por hoy, señor consejero, es la misma. Mire, ya no voy a entrar si en el 2006, 2007, 2008 era una inversión razonable. No voy a entrar en eso. Quizá. La cuestión fundamental es si en el 2013, 14, 15 y 16 es o no razonable seguir gastando, dice usted, 7 millones de euros. Ahora verá cómo es más, Si es o no razonable seguir gastando 7 millones de euros, porque el problema es la sensación o la certeza, señor presidente de la sociedad pública, es que no aprendemos. Es que volvemos a estar en las mismas circunstancias en las que en otras inversiones que ahora vemos claramente que no tienen ningún sentido, nos obcecamos. Y en mi opinión es obcecarse. Y mire, no estamos hablando de cerrar Motorland, usted lo sabe. Estamos hablando de impulsar el parque tecnológico, de impulsar el circuito, por supuesto que sí, pero revisar usted ha citado 3, básicamente es uno, usted lo sabe, nuestra oposición, Dorna, si es razonable seguir teniendo este nivel de gasto. En unos días, espero, o semanas, recibiremos los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2013. El tamaño de la tijera ya sabemos que va a ser brutal, con el techo de gasto que aprobaron ustedes en el mes de julio va a ser brutal. Los recortes en educación van a ser sangrantes, los recortes en sanidad, los recortes en todos los ámbitos, en políticas activas de empleo ni le cuento. La inversión se va a paralizar, va a ser un año de asfixia económica para Aragón. Si cuando vengan los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón usted es capaz todavía de decir que es razonable esos 7 millones en este proyecto, pues a mí desde luego no me convencerá. Creo que a muchos ciudadanos tampoco, a otros sí, por supuesto, y usted sabe a quién habla cuando dice ciertas cosas. Pero ya le digo que desde luego la sensación es que volvemos a tropezar en la misma piedra, en la piedra de la megalomanía, en la piedra de no echarle imaginación a las cosas y en la piedra de no hacer las cuestiones razonables que tendríamos que hacer. Dice usted que 7 millones de pérdidas contables y acudiendo a los presupuestos, a los últimos, a los del 2012 de la Comunidad Autónoma de Aragón, a mí no me cuadran las cifras de los 7 millones. Poco me importa que sean 5 que 10, pero es que tampoco me cuadra que sea 7 millones. Mire, en el 2010, empiezo por el 2010, hay una pérdida de 2 millones, de 2,3 millones. Pero esto hay que añadir, hay que sumar las subvenciones de explotación, el dinero que recibe Motorland de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que son 4,5 millones. Ahí nos vamos casi a 7 millones, como usted dice, a esos 7 millones en el 2010. Pero mire, hacemos la misma operación en el 2011. En el 2011 las pérdidas se duplican, más del doble. 5,2 millones de pérdidas del ejercicio, que ya está bien, de pérdidas de la empresa pública. Pero esto hay que añadir 4,6 millones de subvenciones de explotación. El resultado, casi 10 millones. No 7, casi 10 millones. Y en el 2012, previsiones, ya veremos finalmente cuál es la liquidación, en previsiones también unas pérdidas de 2 millones, qué optimistas son ustedes, pero sí que se plantea una subvención de explotación de 7,7. Nuevamente, en definitiva, 9,9, prácticamente 10 millones, eso es el dinero público, señor consejero, que se destina a Motorland en general, a Ciudad del Motor. No 7, 10, es bastante más dinero. Y ya veremos cómo ha ido en el 2012. Porque, hombre, la verdad es que yo creo que muy optimistas no deben ser ustedes con cómo ha ido la cuestión. En definitiva, la cuestión es determinar si es o no, si está o no justificado o es o no razonable que se gaste 10 millones de euros anuales del dinero público que pagamos todos los aragoneses para mantener o no, finalmente,
un fin de semana, que es de lo que estamos hablando, y es MotoGP. Porque no estamos hablando, y no haga la trampa de otras veces, no estamos hablando de Ciudad del Motor, no estamos hablando del proyecto del Parque Tecnológico, hablamos básicamente de MotoGP de ese fin de semana. Pregunte en la calle. Y le aseguro que hay muchos colectivos muy numerosos de personas que le van a decir que no hay derecho a este gasto. Le aseguro que los parados, que ven además reducida ahora su prestación, las personas que no cobran ninguna prestación, un porcentaje altísimo de los desempleados, que no tienen además ninguna previsión, ninguna posibilidad de encontrar empleo, eso seguro que no están de acuerdo. O los padres de alumnos que ven que están más por clase, que reciben una educación de peor calidad, o las personas que reciben una peor asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Le aseguro, esa es mi impresión, pero yo creo que estoy en lo cierto, que no les parecerá justificado ni razonable que se destinen 10 millones de euros de dinero público a esta finalidad. Y mire, no voy a entrar en los cálculos que hacen de cuál es la repercusión. A mí, mire, ya lo hemos hablado ya bastantes veces, son de risa el cálculo que se hace, usted lo sabe, es de risa el cálculo que se hace, el de las encuestas, que se pregunta a la gente cuánto has gastado, no se tiene en cuenta ni los que pernoctan ni no en el 2010, mire, que está muy bien para lo que ha empezado usted haciendo en esta comparecencia, que ha sido propaganda, porque aquí al final todo, señor consejero, señor presidente de la Sociedad Pública del Motor, es propaganda. En definitiva, si la cuestión es si es o no razonable destinar esta cantidad, creo que estaremos en mejores condiciones de responderlo cuando veamos cuáles son los sacrificios que su Gobierno está pidiendo a la gente para el año 2013. Y cuando veamos lo duros que son los sacrificios que se pide a la gente, creo que tendremos más claro todavía que no está justificado este gasto de casi 10 millones de euros anuales. Gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Aragonés por un tiempo máximo de 5 minutos, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Gracias, consejero, por la información que nos ha facilitado. Y digo gracias por la información, no gracias por la propaganda. Gracias por la información, que entiendo que lo ha hecho usted con toda objetividad. Bueno, yo no sé aquí qué es lo que produce risa. Estamos hablando de unas pruebas concretas, pero igual que en otros momentos se dice que no se puede concretar en la MotoGP, que no se puede concretar en estos 3 grandes eventos que usted ha puesto encima de la mesa, yo quiero entender que en este mismo momento tampoco se puede hacer eso, porque no deja de ser todo un proyecto general donde se apuesta por esto y se apuesta por algo que no se ha querido comentar hasta este momento, como es el Parque Tecnológico. Todo es un conjunto, independientemente de que haya una situación de eventos deportivos importantes, que claro, aquí nadie se pregunta si no estuvieran, qué pasaría con ese proyecto, porque usted ha dado cifras como que de los 110 millones que se invirtieron aproximadamente, el impacto de celebración es prácticamente 1.972 en concreto. Yo no sé si eso hay que tenerlo en cuenta o no. Yo he oído poco en positivo en las 2 intervenciones previas, independientemente de que se dice que se está de acuerdo, y a mí me da la sensación de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, con todo el respeto del mundo. Yo creo que todas las actuaciones alrededor del proyecto del circuito no están al margen de estas. Y cuando hablamos de que hay una prueba solo en España de superbikes, pues quizá sea una anécdota. Cuando hablamos de que la World Renault Series estamos hablando de 2, quizás sea una anécdota. Y cuando hablamos de la MotoGP, pues quizá es que estábamos en un reserva para luego ser titular. Parece ser que aquí los proyectos que pueden interesar, que al menos hay grupos políticos que están convencidos de que pueden interesar a Aragón, pues pasan desapercibidos. Es cierto que si no estuviera el circuito y que no se celebraran estas pruebas importantes, seguramente pues otras empresas no llevarían a cabo la prueba de amortiguadores o de neumáticos o de aceites. Yo creo que esto es por las características del circuito, y yo todavía no he oído a ninguna persona de reconocido prestigio en el mundo del motor
que haya dudado del circuito. Por lo tanto, algo tendrá que ver el circuito, algo tendrá que ver estas pruebas y algo tendrá que ver en conjunto el proyecto. Indudablemente tiene un prestigio, indudablemente tiene un impacto económico-social importante. Yo no sé si las 300 plazas hoteleras han sido subvencionadas o han puesto los empresarios, los hosteleros de su bolsillo una parte importante para rentabilizar esa inversión. No creo que nadie las haga simplemente por hacer. Mire, aquí sí que no le puedo decir cuántas pernoctaciones había antes y después, pero indudablemente alrededor de un proyecto de estas características puede haber una valoración de un año que por circunstancias baje, pero no es lo normal. Lo normal es lo que suba. Yo no quiero pensar que el análisis que hace la Cámara de Comercio es también propagandístico, cuando dice que genera un beneficio de 30 y creo que han sido 35 millones al año. No lo sé si eso será propaganda, pero ellos hacen números y ellos apuestan dinero, y por tanto yo creo que si nos queremos quedar con lo que entendemos menos positivo, tenemos todo el derecho del mundo, pero yo también me quiero quedar con algo positivo, y es la inversión que se genera por cada euro invertido. Se generan 6 de beneficio. Yo no sé si esto hay que tenerlo en cuenta o no. Yo no sé si las visitas que recibe el Bajo Aragón histórico, son producto también de este proyecto general. Mire, yo me he metido en la página web de un italiano que por circunstancias de las localidades pues no se pudo hospedar donde quería, y lo mandaron a un pueblecito del Matarraña. Él mismo decía: volveré a Alcañiz, pero sobre todo volveré a visitar el Matarraña. Quizá esto no se deba de tener en cuenta, pero no deja de ser una situación que de cara al futuro indudablemente puede beneficiar. Todos estamos preocupados con la situación económica. El Gobierno indudable también. Los gobiernos indudablemente también. Hay 4 comunidades autónomas en España que celebran premios de MotoGP. No he oído en ningún medio de comunicación que en ninguna de esas 4 comunidades pretendan suprimir este gran premio. Entiendo que el global económico-social les beneficiará, porque nadie apuesta porque pierda, ni el Gobierno de Aragón, ni creo que el Gobierno de Andalucía, donde la responsabilidad de los deportes recae en este momento en Izquierda Unida. Y las comunidades a las que nos referimos, y no es cuestión de sacar pecho, sino de poner datos encima de la mesa, no están económicamente mejor que Aragón. Yo creo que no hay que utilizar la demagogia. Son cantidades importantes, ingentes, que entendemos cada uno por esta situación. Son cantidades importantes, indudablemente, para un proyecto indudablemente importante. No se puede utilizar, se están llevando a cabo recortes en servicios públicos y, sin embargo, se apuestan cantidades ingentes. Todos creo que somos conscientes de que esto genera puestos de trabajo, de que esto genera servicios, de que esto genera riqueza, de que esto genera empleo, de que esto genera economía. Yo creo que es así. Yo creo que la apuesta de Aragón en su día pretendió eso y continúa siendo eso, quizá pues de forma menos positiva por la situación que todos conocemos. Yo creo que los gestores están en la obligación de optimizar los recursos y tratar de que se den los mismos servicios, las mismas actuaciones al mejor precio. Y si además hay acuerdos de las Cortes, pues mucho mejor. Pero una cosa es que haya acuerdos de las Cortes y otra cosa es que se quiera lanzar el mensaje que, si no es por los grupos políticos, los gobiernos no trabajan en el sentido de optimizar, de pagar lo justo por lo que se recibe. Yo no estoy de acuerdo, señor consejero, en que sea un fin de semana de la MotoGP, que efectivamente lo es. Pero ¿y todo lo que conlleva alrededor? ¿Cuántas veces entrenan los equipos? ¿Cuántas veces va la gente? Estamos hablando de 270 días al año, más de 270 días al año, por todo, también por estos grandes eventos deportivos. Por lo tanto, a mí, señor consejero, de esto hemos hablado muchas veces y volveremos a hablar muchas veces más, por lo que estoy escuchando y por lo que se conoce.
no me causa ninguna risa el cálculo que se hace de que por un euro invertido suponen 6 de beneficios. Mire, yo precisamente, teniendo en cuenta de lo que se podía hablar de Motorland a partir de la MotoGP de este septiembre del 2012, pues a mí también me gustan las motos, como al señor Romero. Yo, sin embargo, soy de Lorenzo. Que gane uno de los dos, pero que gane uno de los dos, que gane un español. No escuché en todo el fin de semana un comentario desde los distintos sectores de la población en negativo. Ninguno. Yo entiendo que es un proyecto pensado en la rentabilidad para una provincia, yo diría que para el 50% de la provincia, y que seguro que para sí querríamos no solo el otro 50% de la provincia, sino todas las comarcas de Aragón. Es cierto, y en eso todos creo que estamos en la misma dinámica, que hay que tratar de optimizar los recursos, de no hacer más gastos de los necesarios, pero hay que hacer alguna inversión si se está convencido de un proyecto de futuro. Y mire, no pensaba yo que en el día de hoy se iba a hablar de ciertas notas de prensa desagradables, poco sensatas y menos objetivas, y mucho menos que se pudieran utilizar en este contexto. Me parece, cuando menos, y lo digo con todo el cariño del mundo, vergonzoso. Creo que es un proyecto que apuesta decididamente por el empleo, apuesta decididamente por la I+D+I del parque tecnológico, que indudablemente hoy no se ha tratado porque no tocaba, pero creo que es un proyecto que en la medida de las posibilidades debemos de seguir apostando, igual que debemos de seguir apostando por dar los mejores de servicios en todas las áreas que son competencia del Gobierno de Aragón, de las diputaciones y de los propios ayuntamientos. Todos los gestores estamos interesados en dar lo mejor a los administrados y, desde luego, no está al margen el Gobierno de Aragón. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Peribáñez. Pasamos a la representante del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Velasco, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, gracias por su estancia aquí en la Comisión de Industria para hablar de, una vez más, de Motorland, y parece que, como hay otras comparecencias pedidas, vamos a seguir hablando bastante de Motorland. Por lo tanto, vamos a intentar centrar temas con el fin de irnos dejando también posicionamientos para futuras comparecencias. Efectivamente, hoy lo que se venía a la petición de comparecencia era para analizar cómo repercutían dentro de los presupuestos y del contexto actual los grandes premios que se realizan en Alcañiz, en Motorland. Nuestra posición como Partido Socialista es bien clara, lo hemos dejado manifiesta y ya consta en el diario de sesiones que el Partido Socialista desde el primer momento apoyó este proyecto, lo apoyó sin ningún tipo de fisuras. Pensábamos que era un proyecto interesante a desarrollar, que afectaba a una parte importante de la provincia y que tenía una base sociológica, tenía una base real de funcionamiento, es decir, tenía visos de salida. Apostar por los proyectos, pues normalmente es hacer apuestas en la provincia de Teruel casi siempre bastante arriesgadas, y esta era una más de esas apuestas, que yo creo que era acertada, que, como digo, el Partido Socialista la ha apoyado en todo momento y que a día de hoy la sigue apoyando. Ya en la última sesión que tuvimos, que se trató el tema, ya fijamos una cuestión que para nosotros hay que reflexionarla y hay que ponerla encima de la mesa sin ningún problema. Primero, yo no estoy de acuerdo con nadie que diga que este fue un proyecto faraónico, es decir, para nada. Es decir, yo creo que es un proyecto que había que hacer una inversión importante, se ha hecho, es un proyecto que tiene larga vida y, por lo tanto, la inversión está ahí, y que además yo estoy convencido que se va a consolidar en el tiempo, por lo tanto los resultados hay que analizarlos a largo plazo. Para mí, creo que es un proyecto que, cuando se puede hacer, venían unos fondos, tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado, que yo creo que venían dirigidos para estas cuestiones, es decir, para mejorar infraestructuras y para hacer infraestructuras que generaran empleo, y esta era una de las que lo generaba.
Pero el tema en sí, nosotros creemos que la gestión que se está haciendo de Motorland, es una buena gestión. De ahí el nivel de ocupación, de ahí el número de pruebas que se hacen al año, de ahí el número de gente que viene, de ahí el número de personas que vienen de fuera de España. Es decir, son datos contundentes de que la gestión se está llevando bien. Pero creo que efectivamente hay un elemento en el cual nos obliga a hacer una reflexión y a ponernos de acuerdo en cómo justificamos claramente, sin ningún lugar a dudas, de una prueba. Yo no cuestiono, creo que la moto de World Series, comparado el coste económico con la rentabilidad que tiene, se justifica por sí sola. Superbike también, apurándola a lo que sea, pero también se justifica. Y yo creo que hay que centrarlo a MotoGP. Es decir, ¿qué pasa con MotoGP? ¿Cuánto nos cuesta MotoGP? ¿Qué repercusión tiene? Y si hay que hacerlo. Sinceramente creo que fue una suerte que el primer año de la puesta en funcionamiento se nos considerara como un circuito de reserva y que se pudiera hacer la prueba, porque el circuito había que darlo a conocer al mundo y era una oportunidad tremenda para hacerlo y se hizo en muy buenas condiciones. Que los años siguientes, en el contexto que nos movíamos, se podía aflorar y además era reforzar un poco los impactos que tenían inicialmente, pero en este momento nosotros creemos que el circuito de Alcañiz en el mundo del motor es conocido en todo el mundo. Hoy ya es conocido en todo el mundo, porque ya lleva 3 años de funcionamiento, porque ha salido en todos los temas, que lo conocen coches, lo conocen motos, han venido las casas de automóviles han pasado por Alcañiz. Es decir, hoy ya es un circuito que los aficionados y los profesionales del mundo del motor, en una vertiente o en otra, si se les pide un ranking de circuitos, Alcañiz aparecería de los primeros, de los primeros ya, porque ha sorprendido, además ha sorprendido bien. Pero, efectivamente, realizar una prueba de MotoGP, pues hay que invertir bastante dinero. Yo creo que el 90% de las pérdidas que se generan en el conjunto del funcionamiento vienen generadas por esta prueba. Y, por lo tanto, yo creo que ya estamos, una vez finalizada la de este año, acaba de terminar este año, los datos ustedes los tienen, ya no nos los proporcionarán. Yo creo que en este momento es el momento de hacer un estudio serio de cómo impacta la prueba de MotoGP en el contexto económico real. Es decir, cuánto nos mejora cada año comparativamente con lo que ya tenemos a día de hoy. El estudio de la Cámara de Comercio está ahí y no lo cuestiono, pero creo que es un estudio, digamos, en fin, cuanto menos revisable. Yo creo que ahora ya podemos hacer un estudio un poquito más serio y proporcionarlo. Y a partir de ahí podremos tomar las decisiones oportunas que haya que tomar. Pero yo creo que nosotros le vamos a pedir que de manera rápida y urgente encargue un estudio serio que nos permita a todos hacer una reflexión ponderada de este tema. Porque si no, cabe mucha brocha gorda. En un momento en el cual hay grandes tensiones económicas, en un momento que hay problemas económicos serios, pues si comparamos este tema con el tema del que no tiene empleo, pues no debe usted hacerla. Si lo comparamos con que van a hacer un recorte muy profundo en educación, no debemos hacerlo. Pero yo creo que lo que hay que basarlo estamos hablando en términos económicos, qué rentabilidad tiene o no tiene el propio proyecto. Yo creo que no les queda más remedio que a día de hoy y en el momento de hoy hacer un estudio serio, y nos lo tiene que presentar pronto, porque en la medida que nos lo presente pronto tendremos más tiempo para poder hacer la reflexión y la toma de decisiones. Nosotros, sin cuestionar para nada el proyecto, creemos que es necesario. Veremos los números que dan este año. Usted sabe que hay 4 pruebas de MotoGP en España al año, hay 4, que eso no facilita
en un momento de crisis, la afluencia de público, que cualquier excusa es buena para que bajen los 4 circuitos, porque hay una competencia excesivamente potente, fuerte en el territorio nacional. Si en vez de tener 4 circuitos tuviéramos 2 o tuviéramos 2 pruebas al año, pues casi seguro nos garantizaríamos de entrada mucha mayor afluencia, porque también en momentos de crisis los aficionados seleccionan y seleccionan de una manera clara dónde pueden ir. Y en momentos bollantes pues pueden ir a 3 de las 4 pruebas, y en este momento pues seleccionan 1 o 2. Y eso cada año nos va a ir produciendo un desgaste y, por tanto, menores ingresos y, por tanto, mayor déficit. Y esas cuestiones hay que analizarlas. Y con esos parámetros que analicemos, pues entonces tomaremos decisiones. Pero yo creo que es fundamental, señor consejero, que tome la iniciativa y que a través del propio Consejo de Administración o a través del Departamento, me da exactamente igual, hagan un estudio serio en el cual todos podamos sentarnos y poder hablar sin hacer de excesivas demagogias. Porque, claro, que los proyectos que se hagan en Teruel son siempre megaproyectos y los que se hacen en el resto de España con los impuestos de todos no sean megaproyectos, pues a mí no me acaba de convencer. Es decir, que aquí en Aragón se hizo una expo y es un megaproyecto, pero en Barcelona se hizo una olimpiada que se gastó muchísimo más dinero y no es megaproyecto, y casi todo salió de todos los españoles. Entonces, seleccionemos un poquito las cosas. Y no es un problema de cuando éramos ricos o cuando somos pobres. Lo que tenemos que ver es, en este momento, qué rentabilidad nos da una inversión. Y ahora, si la MotoGP nos genera un déficit, pues tenemos que justificar por qué ese déficit lo podemos asumir. Y en este momento, pues efectivamente, con unos recortes importantes, a los ciudadanos hay que presentárselo de una manera clara y que rebatirlo con números, cifras y costes. Yo estoy convencido de que las repercusiones son importantes. En este momento, si no tuviéramos MotoGP y no tuviéramos estas pruebas, todo el Bajo Aragón se hubiera sentido muchísimo a nivel turístico, esto está claro, pero yo creo que ahora necesitamos no dar los datos de la provincia de Teruel y de tal, sino empezar a hacer un poquito más de selección y ver cómo en la zona mayor de influencia, que es todo el Bajo Aragón, cómo se manifiesta. Por tanto, no le quepa ninguna duda, tiene nuestro respaldo para seguir trabajando en la línea que se está haciendo con Motorland, lo tiene plenamente, pero sí que a partir de ahora le vamos a pedir de una manera clara y contundente que necesitamos ya un estudio para ver distintas alternativas y tomar una decisión política, porque ¿sabe quién va a tener problemas dentro de muy poco? El Ayuntamiento de Alcañiz y la Diputación Provincial de Teruel, que son socios que hasta ahora el dinero entraba por un lado vía Fondo Especial de Teruel y después lo pagaban a la Ciudad del Motor y no había ningún problema. Pero cuando lleguen los déficits, a ver si el Ayuntamiento de Alcañiz tiene capacidad para absorber sus déficits o la Diputación de Teruel va a tener capacidad para absorber sus déficits y nos va a generar un problemita a corto plazo muy serio. Muchas gracias. Gracias, señor Velasco. Tiene ahora la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Arciniega. Gracias, señor presidente. Yo voy a procurar ajustarme a los 5 minutos porque, si no, realmente se corre el riesgo de hablar de otra serie de cosas que a lo mejor no vienen al caso, como ha pasado con algún otro portavoz. Muchas gracias, señor consejero, por la información realmente que nos ha dado. De los 20 minutos que ha estado hablando y que ha estado facilitándonos datos e información acerca del proyecto de Motorland, a mí me parece que han sido interesantes los 20 minutos, no solamente los 3 últimos que le parecía a Izquierda Unida. Y me parece que son interesantes los 20 minutos porque no se puede valorar un proyecto de manera aislada por un fin de semana o por una prueba, sino porque se tiene que valorar un proyecto en su conjunto. Es un proyecto estratégico, que es un proyecto en este momento de difícil situación económica, que lo que puede hacer es mejorar la situación en vez de empeorarla. Yo lo que haría es una pregunta a los grupos de la oposición que tan críticos son con Motorland, y es para que les sirva también un poco de reflexión.
¿Qué beneficio podría tener para Aragón disponer de un circuito de las características del de Motorland y no utilizarlo? Eso es lo que sí que me parece a mí que sería algo grave y que eso sería motivo de comparecencia, de enfado y motivo de, al menos, de grandes críticas al Gobierno actual. Y no que tener un circuito como el que se tiene, tener unas instalaciones como las que se tiene y procurar valorarlas y procurar optimizarlas, utilizarlas en repercusión de otra serie de acontecimientos que pueden venir después, me parece que es lo más acertado que se puede hacer. Me imagino que no hace ni 48 horas que habrán leído en el Heraldo de Aragón que se ha celebrado la segunda edición del premio Moto Student. Pues es una de las cosas también consecuencia del conocimiento del circuito de Alcañiz o del circuito de Motorland. ¿Y por qué quiero reflejar esto? Porque ustedes que siempre están intentando atraer proyectos de innovación, proyectos tecnológicos, proyectos donde el conocimiento y donde la innovación sean importantes, este es uno de ellos. Y tengan la certeza de que este proyecto no hubiera llevado a 10 universidades, entre ellas algunas de España, pero otras de fuera, a realizar estas pruebas. Y esto no lo hubieran llevado si Alcañiz no hubiera sido conocido, si Motorland no hubiera sido conocido y si no se hubiera apostado por ello. Cuando se hablan de los 7 millones de pérdidas que hay, a mí me parece que puede ser una cosa totalmente puntual, pero no son 7 millones de pérdidas, sino que hay que analizar, como decía el señor Velasco, y ahí, desde luego, el Grupo del Partido Popular coincide totalmente en que es un proyecto estratégico que hay que analizarlo a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, yo más bien, casi no me gusta ni la palabra pérdida, sino más bien diría que es una inversión que hay que tratar de rentabilizarla y que seguro que el Gobierno encuentra la manera de hacerlo. Entonces, yo por eso realmente cuando intentan justificar todas estas críticas tan duras, diciendo no, si estamos a favor, si no estamos a favor, pues a mí me parece que no es cierto y que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y si se está a favor con todas las consecuencias, por mucho que se quiera poner otras cosas sobre la mesa. Y me parece razonable que se quiera controlar en qué se gasta el dinero público. Pero hay que apoyar todos estos proyectos porque, desde luego, es mucho mejor tenerlos que no tenerlos. Y estaríamos tirándonos de los pelos si estos proyectos estuvieran en comunidades limítrofes y ustedes estarían diciendo mire lo que hacen en La Rioja, mire lo que hacen en Castilla miren lo que hacen en otros sitios y aquí no hacemos nada. Entonces, es cierto que fue un proyecto de riesgo, es cierto que se apostó por ello, pues ahora yo lo que les pido es que realmente lo apoyemos y lo apoyemos sin fisuras. No se puede salir a la calle a preguntar, ¿a usted le parece razonable gastar este dinero en Motorland? Porque si saliésemos a la calle a preguntar absolutamente todo lo que se está haciendo, nos encontraríamos con respuestas de todo tipo. Entonces, me parece un poco, si me permiten la expresión, un poco absurdo tener que ir a preguntar a la gente qué es lo que le parece. Hay una estrategia, hay una política de Gobierno y hay, sobre todo, una infraestructura que debe ser utilizada, aprovechada y rentabilizada en la mejor manera posible, en beneficio de los aragoneses, en beneficio de la zona que hay y para que pueda ser en el futuro si ahora la situación económica es difícil, por lo menos que en el futuro haya sido motor de otra serie de actividades y que nos preguntemos ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado esto? ¿Hubiera disminuido muchísimo más? La respuesta, yo desde luego, me parece que es clara. Así que yo con esto creo que es suficiente lo que transmitir el pensamiento del Partido Popular, es suficiente el apoyo, o lo que quiero decir con mis palabras, el apoyo que desde este grupo a la política que está haciendo el señor consejero en la materia de Motorland. Y, desde luego, que de los 20 minutos que usted nos ha estado dando explicaciones me ha parecido todo muy, muy interesante y bastante relacionado con lo que a la comparecencia se refería. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Arciniega. Para contestar a todos los grupos parlamentarios, señora Aliaga, tiene un tiempo de 10 minutos, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Hago una reflexión. En primer lugar, les agradezco al menos el tono de la comparecencia. Y les voy a decir algo que, no sé si por ser políticamente incorrecto, las mismas preocupaciones que tienen ustedes las tengo yo cada mañana. Y, señor Romero, cada vez que hay una interpelación o una crítica sobre Motorland, los que más sufren, aparte del presidente de la sociedad, son los trabajadores de allí. Usted que se preocupa tanto por los trabajadores, porque trabajan los fines de semana, intentan atender a los extranjeros, están aprendiendo algunos inglés para mejorar
y me dicen, pero oiga, consejero, ¿qué pasa con Motorland? ¿Qué pasa con Motorland? Sufren porque ven que se están dejando la vida para dar una calidad y un servicio y unas prestaciones que nos han hecho merecedores del mejor premio de la IRTA por la organización de un premio de MotoGP, y los mismos trabajadores me lo transmiten. Yo el domingo, como decía aquí la representante, la portavoz del Partido Popular, estuve allí con 200 ingenieros de las escuelas de ingenieros de España que han diseñado motos y son los mecánicos del futuro que van a trabajar en las empresas en un sector pues que en España y en el mundo pues tiene muchos empleos. En España el sector de la automoción, entre motos y coches, tiene más de 200.000 empleos y cada vez que pasa el tiempo son más cualificados. Entonces, a mí me duele a veces porque parece que estemos ahí 40 o 50, que estamos intentando traer economías al Bajo Aragón, traer desarrollo, que se hable bien de Aragón, que se hable bien de España, que se hagan las cosas y se proyecte una imagen moderna. Y me duele mucho, de verdad que lo digo con todo el sentimiento y luego algunas cuestiones, hombre, mezclar aquí lo que dice un chico joven de las nuevas generaciones, yo creo que la gestión está ahí. Desde el año 2002 ha habido un Consejo de Administración y hemos presentado todos los papeles y el Tribunal de Cuentas compareceré y explicaré las diferencias, pero oiga, que es que hacemos las cosas como mejor podemos o como mejor sabemos. A lo mejor hay que contratar a unos tíos de Chicago, como están contratando en otros circuitos, para que nos enseñen a gestionar circuitos, no lo sé, pero el caso es que ahí está la cuestión. Bien, he dicho, en cuanto a esas reflexiones, y no me compare otra vez, señor, mire, yo voy a poner un ejemplo. Tan tontos somos los que hemos gestionado lo de Motorland, que al final hemos hecho una inversión que está funcionando y se proyecta en el mundo. Hay una inversión en su municipio que son la tercera compañía del mundo, y se han equivocado y han invertido 120 millones de euros y están parados. Se han equivocado. Y esos no son tontos y nosotros somos tontos por apostar por un proyecto donde ha habido unanimidad. Yo a veces, señor Romero, que le aprecio muchísimo, no lo entiendo, porque intentamos hacer las cosas mejores. Y si el proyecto hubiera caído en Andorra, hubiéramos intentado hacerlo. Y si hubiera caído en Zaragoza, hubiéramos intentado hacerlo. Porque, efectivamente, lo he dicho en público, y ahí lo dice el señor Velasco, lo que se hace en Zaragoza se perdona todo. Yo cuando paso por el pabellón, este famoso pabellón Puente, ¿qué ha generado en los 4 años que lleva construido? Con el coste que tuvo, que es lo mismo que Motorland, según me han dicho. ¿Qué ha generado? ¿Qué ha generado eso? Ha generado una ilusión colectiva, ha generado 300 nuevas plazas hoteleras, ha generado que en Ancañiz se habla inglés y alemán, y están las cartas en inglés, y hay 300 nuevas camas, y hay 60 jóvenes y chavales y chicos trabajando en el parque tecnológico y 40 trabajando en la ciudad del motor. Y además, si lo comparamos a nivel político, curiosamente, el que va a perder un gran premio, el señor presidente actual de la Generalitat llamó a los pilotos a hacerse una foto en el Palacio Sant Jaume y dijo, el fee lo paga el gobierno de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona para que no se perdiera la MotoGP. Jerez, yo creo que está en toda la prensa, tuvo que decir el gobierno de Andalucía, yo pago el fee, en este caso lo gestionamos todo desde la ciudad del motor, y que no se pierda el Gran Premio de Jerez. Y los datos de este año, el circuito de Jerez ha perdido el 21,3% de los espectadores y el del circuito de Alcañiz el 21,4%. Solo que hay una diferencia, que en Jerez no llovió y en Alcañiz sí, porque este consejero que estaba ese día, el jueves en Madrid, y me estaban diciendo, pues con el anuncio, que hubo hasta muertos en España con las inundaciones. Entonces, hombre, yo creo que hay que tener respeto, al menos, sobre todo, por mí no puede usted atacar lo que quiera, pero sobre todo por la gente que está allí y que se queda sin dormir y que hace lo posible para dar esa imagen, mejor organización del Campeonato del Mundo. Con eso ya me quedo, ¿no? Y con medios escasos, muy escasos. En cuanto a las pérdidas, yo lo he dicho aquí, el déficit comercial de ese circuito, manteniendo ese estándar de pruebas, son 7 millones de euros. Hombre, si me suban las amortizaciones, señor Soro, ya lo sabe, en las cuentas de Motorland hay 2,5 millones de euros anuales de amortizaciones, porque el balance, que es una inversión de 100 millones de euros, pues al final, bueno, sigo. He dado unos datos porque el Gobierno de Aragón, tan tontos no seremos, porque tenemos un Instituto Aragonés de Estadística, conectado con el INE, Nacional de Estadística. Tenemos direcciones generales
de economía, de industria, de empleo. Y yo tengo aquí los datos que tengo, porque además los contabilizamos. Si vienen 4.000 señores en el paddock de todos los equipos de MotoGP y pernoctan desde el domingo que llegan hasta el domingo que se van, 7 noches por 4, 28.000 pernoctaciones. Y eso suma 213.000 pernoctaciones. Y esas son las cuentas que tenemos. Y cuando le he dicho que el impacto son 80 millones de euros, de los cuales, está bien, 28 millones de euros MotoGP del 2010 y 25 del 2011. Es decir, 2/3 partes de la economía que se genera lo provoca la MotoGP. Ahora hagamos la reflexión. 2/3 partes de la economía, porque nos metemos en una semana, pues lo que nos metemos, incluso, lo he dicho antes, el resto del año no, pero ese fin de semana, jueves, viernes y sábado, domingo, más de 300 plazas no se pudieron ocupar en Alcañiz. La gente de Iveco, con los cuales estuve yo, tenían que dormir en Zaragoza porque no había sitio que patrocinaba el Gran Premio. Entonces, bien, hemos estudiado y luego seguiremos profundizando en ese estudio porque se están haciendo, lógicamente, para justificar estas cuestiones, lo que les he dicho. Pero ese es otro dato, que usted que sabe lo que es la matriz de contabilidad social, lo sabe cómo las tablas INPUZ-EUPUZ. Entonces, mire, yo tengo aquí claro, datos, 138,7 millones de euros de inversión han generado en los 3 años 972 millones de euros brutos en términos de producción, renta y gasto. Lo cual supone, y lo dije, que cada euro público gastado, la economía aragonesa habría generado 6 euros en términos de producción, renta y gasto. Y eso me lo dicen mis expertos, que son economistas de oposición, que están en el Gobierno de Aragón. Es decir, que esto no lo dice. Y, curiosamente, nuestros datos dan menos. El impacto de GP, la Cámara de Comercio dio 30 millones de euros. Y los nuestros dan un poquito menos, 28, el 2000. Es decir, que no vamos mal encaminados. Entonces, si quitas, como decía, a esos millones de euros la inversión, pues, como he dicho antes, el gasto derivado el output generado en las mismas derivado de la puesta en marcha y existencia de Motorland habría sido de 555 millones de euros. Yo recuerdo, y aquí he comparecido para defender la nieve, otro proyecto estratégico, que el impacto de una temporada del esquí en Aragón eran 250 millones de euros. 250, está contrastado. Es decir, que al final estamos en la misma onda de que lo que le decía. ¿Algunas reflexiones más? Lo he dicho antes, efectivamente. Ese análisis ya lo hemos hecho internamente. Ese análisis lo hemos hecho. Es decir, vamos a ver, vamos a quitar el premio MotoGP. Vamos a quitarlo. De momento quitamos 2/3 de todo el impacto. De momento ya está, quitado el impacto. Luego vamos a hacer cuentas. 2/3 de todo el impacto. Y a lo mejor en vez de 6 euros no salían a 6 euros. Pero 2/3 del impacto del output y de todo lo produce el hecho de que esté MotoGP. Bien, en cuanto a algunas cuestiones del informe de fiscalización, es evidente, hablaremos, pero os le voy a decir una cosa. Todos los que hemos trabajado en ese proyecto desde el principio hemos hecho las cosas pensando que las hacíamos, pero ¿cómo yo, que soy funcionario de carrera, voy a firmar un contrato que crea que es ilegal? Señor Soro, es que no sospeche de nosotros. Podremos haber tenido fallos, como todo en la vida. A mí me hacen recursos todos los días de todas las áreas que tramito, de los 45.000 expedientes, pero es evidente que hay fallos. Hay algún fallo de tramitación, un contrato que se olvida. No sé ahora cuál es el caso concreto de la compañía, pero a todo lo que nos dijo el Tribunal de Cuentas contestamos como usted dice. Hay que analizarlo en profundidad, igual tenemos que perder 2 tardes y analizar punto por punto, pero desde luego no es intención ni del jefe de contabilidad, ni del financiero, ni el director de no sé qué, ni el director del circuito. A nadie estamos ahí para engañar, sabiendo que estamos gestionando cuestiones públicas. Señor Velasco, usted como ha gestionado grandes proyectos sabe lo difícil que es esto, ¿no? Sabe lo difícil que es. Muy difícil. Es dificilísimo. Es dificilísimo gestionar este tipo de proyectos. Es dificilísimo. Y además, pues las circunstancias, mire, señor Soro, señor Romero, si la crisis no hubiera estallado, a lo mejor estaría el polígono tecnológico, el parque técnico lleno. Porque miren lo que nos ha pasado en Hualca, igual. Cuando empieza la crisis dura, se nos para la llegada de empresas.
porque hemos hecho gestiones, hemos estado y seguimos haciendo gestiones, tenemos contactos, pero estamos en unos momentos delicados. Tan es así que todo el sector de la automoción sabe cómo está. Sabe que han cerrado fabricantes de motocicletas en Barcelona, la otra de motocicletas en Gijón está disminuyendo en persona. Es decir, que la crisis nos está castigando a todos. Y el problema de estos proyectos es que si nos dejamos llevar, quizá por este impulso y comparar hospitales con premios de MotoGP, yo creo que esta no es la cuestión. Hay que, efectivamente, vamos a hacer la reflexión, vamos a pedir, a solicitar un estudio razonable que diga el impacto y vamos a jugárnosla o decidir si nos la jugamos o no nos la jugamos. Pero una cosa les voy a decir, nos costó crear 10.000 empleos en el sector industrial desde el 2000 al 2007. Y yo estaba ahí de consejero. Y hemos perdido en 4 años 24.000 empleos del sector industrial. Cuidado con apagar todas las luces y cerrar todas las puertas. Cuidado con apagar todas las luces, que no recuperaremos el empleo. Y esto lo digo ya teniendo conocimiento porque los que vienen a mi despacho son Tross, Opel, Tata, CAF, con el expediente de regulación de empleo. Cuidado con el tema, que estamos en un momento muy delicado para, con determinadas cosas, es decir, cerrar proyectos. Ojo, cómo cerremos determinados proyectos, que no los volveremos a recuperar. Por eso lo digo, no lo digo con vehemencia, lo digo sintiendo lo que estoy diciendo, que hemos perdido en estos 4 años más de 20.000 empleos en el sector industrial en Aragón. Cuando nos costó crear 10.000, cuando trajimos empresas papeleras, empresas de las cuencas mineras, etcétera, etcétera. Es decir, y ahora lo que tenemos en los despachos son una empresita de 20, otra de 10, porque nadie confía o nadie tiene confianza en que se recupere la demanda inmediatamente. Yo le reitero mi agradecimiento al señor Velasco, que además ha estado en el Consejo de Administración y yo creo que ha sido testigo de que se han puesto los contratos a la mesa, se ha contratado pidiendo los informes jurídicos y que es evidente que uno puede tener fallos y esto. En cuanto, señor Peribáñez, usted siempre me dice lo mismo, que quiere otro Motorland para el Giloca. Tenemos un sufrimiento con la industria cárnica que ha sufrido sin poder hacer nada, intentándolo, está sufriendo seriamente las consecuencias también de la caída de la demanda y, efectivamente, y en cuanto al Grupo Popular, pues, lógicamente, agradecerle el apoyo y, como dicen ustedes, no es una reflexión exclusiva suya, señor Romero, señor Soro, es nuestra, es de cada día nuestra la reflexión. Para crear empleo en Motorland, para traer actividades de innovación, necesitamos economías de escala, necesitamos, ¿cómo iba yo a ponerme a captar, a recorrerme el mundo, a captar esos empresarios que los he tenido, a los de Iveco, a los de Michelin, y he hablado con ellos? Y, pues, algunos, como consecuencia de la MotoGP, por ejemplo, Michelin, pues viene y contrata una semana, cierra el circuito y prueba neumáticos. ELF está probando combustibles y aceites de competición. Entonces, eso ha hecho que generemos una actividad de 274 días al año de ocupación del circuito. Pero, lógicamente, no les quepa la menor duda que a mí también me preocupa todo eso que les preocupa a ustedes de los 106.000 parados. Ahora, yo soy de la opinión de cuidado, no cerremos demasiadas puertas, porque si cerramos determinadas puertas, al final no sé quién, cómo y cuándo va a recuperar los 35.000 parados que tenía Aragón antes de la Expo y que ahora son 106.000. Y esa es lo que a mí también me preocupa todos los días. En todo caso, les agradezco el tono. No me he olvidado, porque tengo entera la proposición de ley, me la he leído varias veces, y les he agradecido el apoyo porque creo que era un punto de partida importante. Podemos tener puntos, en este caso, creo que ya vamos reconduciendo el problema, que puede ser el sí o no de la MotoGP. Vamos reconduciendo el problema y la gestión de las cuestiones administrativas de la sociedad, esto. Y luego, en cuanto a la información, yo tengo aquí todo lo que nos han pedido, comparecencias 5 hasta hoy, proposiciones no de ley 2, proposición respuesta oral 1, respuesta escrita, 79 solicitudes de documentación. Yo todo lo que me piden se les mando. Todo, 79 solicitudes de documentación.
y seguiré mandando. Y si alguna no ha llegado, de las que me han pedido, es porque las están elaborando la gente. En todo caso, vuelvo a repetir, nosotros, al menos yo tengo la responsabilidad de seguir con este proyecto, impulsándolo, y ese es nuestro trabajo. Y si algún día se decide que no se continúa con MotoGP, pues como está previsto en las cláusulas del contrato, aunque yo sería más de la opinión del señor Velasco. Vamos a esperar a que maduren aquí algunos, que igual se cae algún Gran Premio de España, y hoy por hoy los dos premios más apreciados de España, por todas las encuestas, es Alcañiz y Jerez. Alcañiz y Jerez. Y cuando se podían tambalear Valencia y Barcelona, ya no un consejero, un presidente de una sociedad, yo no soy nada en este mundo. El señor Mas y el señor Griñán llamaron, no te vas a llevar el Gran Premio, ¿no? Y ahora les voy a decir otra cosa, aunque se puede denunciar. El único Gran Premio que está seguro en España hasta el 2016, si ustedes quieren, aquí están todos los representantes de las Cortes, es el de Alcañiz, ¿vale? El único que tiene asegurado hasta el 2016. Los demás no tiene nadie seguro el Gran Premio. Y repito, y los otros han tenido que salir los gobiernos autonómicos, el de Valencia es del Partido Popular, el de Cataluña es del CiU, el de Andalucía es del Partido Socialista con Izquierda Unida, y han tenido que salir a poner el fin, porque también Jerez tenía unos problemas innatos de problemas financieros. ¿De acuerdo? Entonces, yo en su entrada a exposición, pídame documentación y volveremos a hablar de los temas del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias. Gracias, señor Aliaga. Suspendemos la comisión 2 minutos para poder despedir al consejero.